Queridos compatriotas y amigos, les habla Andrés Terán Parral, embajador del Ecuador ante el Reino de los Países Bajos. Esta pandemia del coronavirus se ha convertido en el enemigo de la humanidad y la situación que genera en el mundo entero sobrepasa todo sistema de salud pública. El Ecuador no es una excepción. Las medidas que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha implementado son las mismas que las adoptadas en países donde se ha probado su efectividad para reducir el contagio. Lamentablemente no existe todavía un medicamento ni una vacuna contra este terrible virus. Para que estas medidas tengan resultados positivos, debemos estar juntos y unidos. Quedarse en casa, el cierre de fronteras, restricciones a los vuelos nacionales e internacionales y el toque de queda son medidas necesarias para evitar contagios. Igualmente, queridos compatriotas, es importante que observemos las medidas que el gobierno de los Países Bajos ha implementado para frenar el avance de la pandemia. A los ecuatorianos que se encuentran varados en este país y que no pudieron retornar a tiempo al Ecuador, mi solidaridad y comprensión. Como lo han expresado varias autoridades nacionales, nos gustaría traerlos a todos de regreso, pero dadas las circunstancias y las medidas nacionales e internacionales implementadas, resulta difícil hacerlo. Por eso, como primera medida, se ha resuelto traer un primer grupo de personas vulnerables, es decir, menores de edad no acompañados, personas de la tercera edad, discapacitados y mujeres en estado de gestación, quienes irán retornando paulatinamente. Quiero en esta ocasión acudir a su buen criterio y solicitar su colaboración para frenar la propagación y difusión de noticias falsas que llegan a través de redes sociales. Como es el caso de la quema de cadáveres en plena calle, es falso. La construcción de fosas comunes es falso. El video que muestra bolsas negras con cadáveres apilados es falso. Personas que supuestamente mueren en la calle por el virus es falso. Todo esto es un montaje elaborado por gente que quiere desacreditar al gobierno que hace un trabajo serio, responsable y honesto. Lamentablemente, algunos medios de comunicación han tomado imágenes y videos que no corresponden a la realidad o son sacados de contexto y que causan pánico e indignación. Es cierto que se han presentado algunos casos de demora en el retiro de cuerpos de las casas donde han fallecido personas por distintas causas y que la cantidad de muertos supera las capacidades locales de las funerarias. Pero es falso afirmar, como lo hace un medio de comunicación, que haya cientos de cadáveres sobre el asfalto de las calles de Guayaquil. Frente a un incremento en el número de fallecidos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, el gobierno nacional implementó una fuerza de tarea conjunta que se encarga de recoger los cadáveres para darles un entierro digno. Como he dicho, la situación generada por esta pandemia sobrepasa cualquier sistema de salud pública. Les invito a mantenerse informados a través de la página web, Facebook y Twitter de la Embajada. Les recomiendo también mirar el mensaje de 2 de abril del señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Queridos compatriotas, seguiremos informando periódicamente y les comunico que la Embajada del Ecuador en los Países Bajos mantiene contacto directo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, a través del cual se trabaja para obtener insumos médicos, canalizar la cooperación y el intercambio de experiencias que contribuyan a manejar esta crisis de una forma coordinada. Mientras tanto, quedarse en casa y observar las reglas locales es una responsabilidad de todos. Unidos vamos a vencer el coronavirus. Buenas tardes.